Continuó. Era como el país de Jauja. Solo el vecino barrio de Saint-Jacques de la Boucherie y de Saint-Eustache eran Jauja. En las calles adyacentes a la Rue Saint-Denis y la Rue Saint-Martin, la gente vivía tan apiñada, las casas estaban tan juntas una de otra, todas de 5 y hasta 6 pisos, que no se veía el cielo, y el aire se inmovilizaba sobre el suelo como en húmedos canales atiborrados de olores que se mezclaban entre sí. Olores de hombres y animales, de comida y enfermedad, de agua, piedra, cenizas y cuero, jabón, pan recién cocido y huevos que se hervían en vinagre, fideos y latón bruñido, salvia, cervezas y lágrimas, grasa y paja húmeda y seca. Miles y miles de aromas formaban un caldo invisible que llenaba las callejuelas estrechas y rara vez se volatizaba en los tejados y nunca en el suelo. Los seres humanos que allí vivían ya no olían a nada especial en este caldo. De hecho, había surgido de ellos y los había empapado una y otra vez. Era el aire que respiraban y del que vivían. Era como un ropaje cálido, llevado largo tiempo, que ya no podían oler y ni siquiera sentían sobre la piel. En cambio, Grenouille lo olía todo como por primera vez. Y no solo olía el conjunto de este caldo, sino que lo dividía analíticamente en sus partes más pequeñas y alejadas. Su finísimo olfato desenredaba el ovillo de aromas y tufos, obteniendo hilos sueltos de olores fundamentales indivisibles. Destramarlos e hilarlos le causaba un placer indescriptible. Se detenía a menudo, apoyándose en la pared de una casa o una esquina oscura, con los ojos cerrados, la boca entreabierta y las ventanas de la nariz hinchadas, como un pez voraz en aguas caudalosas, oscuras y lentas. Y cuando por fin un hálito de aire le traía al extremo de un fino hilo odorífero, lo aprisionaba y ya no le dejaba escapar. Ya no olía nada más que este aroma determinado. Lo retenía con firmeza, lo inspiraba y lo almacenaba para siempre. Podía ser un olor muy conocido o una variación, pero también podía tratarse de uno muy nuevo, sin ninguna semejanza con ningún otro de los que había olido hasta entonces, y menos aún visto. El olor de la seda planchada, por ejemplo, el olor de un té de serpul, el de un trozo de brocado recamado en plata, el del corcho de una botella de vino especial, el de un peine de Carey. Grenouille iba a la casa de estos olores todavía desconocidos para él, los buscaba con la pasión y la paciencia de un pescador y los almacenaba dentro de sí. Cuando se cansaba del espeso caldo de las callejuelas, se iba a lugares más ventilados, donde los olores eran más débiles, se mezclaban con el viento y se extendían casi como un perfume. En el mercado de Les Halles, por ejemplo, donde en los olores del atardecer aún seguía viviendo el día, invisible pero con gran claridad, como si aún se apiñaran allí los vendedores, como si aún continuaran allí las banastas de hortalizas y los huevos, las tinajas llenas de vino y vinagre, los sacos de cereales, patatas y harina, las cajas de clavos y tornillos, los mostradores de carne, las mesas cubiertas de tela, vasijas y suelas de zapatos y centenares de otras cosas que se vendían durante el día. Toda la actividad estaba hasta el menor detalle presente en el aire que había dejado atrás. Grenouille veía el mercado entero con el olfato, si se puede expresar así, y lo olía con más exactitud de la que muchos lo veían, ya que lo percibía en su interior y por ello de manera más intensa, como la esencia, el espíritu de algo pasado que no sufre la perturbación de los atributos habituales del presente, como el ruido, la algarabia, el repugnante hacinamiento de los hombres, o se dirigía allí donde su madre había sido decapitada, la Place de Grève, que se metía en el río como una gran lengua. Había barcos embarrancados en la orilla o atracados, que olían a carbón, a grano, a heno y a sogas húmedas.
y desde el oeste llegaba por esta vía única trazada por el río a través de la ciudad, una corriente de aire más ancha que traía aromas de campo, de las praderas de Neuilly, de los bosques entre Saint-Germain y Versailles, de ciudades muy lejanas como Rouen o Caen, y muchas veces incluso del mar. El mar olía como una vela hinchada que hubiera aprisionado agua, sal y el sol frío. El mar tenía un olor sencillo, pero al mismo tiempo grande y singular, por lo que Grenouille no sabía si dividirlo en olor a pescado, a sal, a agua, a algas, a frescor, etc. Prefería, sin embargo, dejarlo entero para retenerlo en la memoria y disfrutarlo sin divisiones. El olor del mar le gustaba tanto que deseaba respirarlo puro algún día y en grandes cantidades, a fin de embriagarse de él. Y más tarde, cuando se enteró de lo grande que era el mar y que los barcos podían navegar durante días sin ver tierra, nada le complacía tanto como imaginarse a sí mismo a bordo de un barco, encaramado a cofa en el mástil más cercano a la proa, surcando el agua a través del olor infinito del mar, que en realidad no era un olor, sino su aliento, una exhalación, el fin de todos los olores, y disolviéndose de placer en este aliento. No obstante, esto no se realizaría nunca porque Grenouille, que en la orilla de la Place de Grève inspiraba y expiraba de vez en cuando un pequeño aliento de aire de mar, no vería en su vida el auténtico mar, el gran océano que se encontraba al oeste, y por lo tanto jamás podría mezclarse con esta clase de olor. Pronto conoció con tanta exactitud los olores del barrio entre Saint-Eustache y el Hotel de Ville, que podía orientarse hasta en la noche más oscura. Entonces amplió su coto, primero en dirección oeste hacia el Faubourg Saint-Honor, luego la Rue Saint-Antoine hasta la Bastilla, y finalmente hasta la otra orilla del río y el barrio de la Sorbona y el Faubourg Saint-Germain, donde vivían los ricos. A través de las verjas de entrada olía a piel de carruaje y al polvo de las pelucas de los lacayos, y desde el jardín flotaba por encima de los altos muros el perfume de la retama y de las rosas y la leña recién cortada. También fue aquí donde Grenouille olió por primera vez perfume en el verdadero sentido de la palabra. Sencillas aguas de espliego y de rosas, con que se llenaban en ocasiones festivas los surtidores de los jardines, pero asimismo perfumes más valiosos y complejos, como tintura de almizcle mezclada con esencia de neroli y nardo, junquillo, jazmín o canela, que por la noche emanaban de los carruajes como una pesada estela. Registró estos perfumes como registraba los olores profanos, con curiosidad, pero sin una admiración especial. No dejó de observar que el propósito del perfume era conseguir un efecto embriagador y atrayente, y reconocía la bondad de las diferentes esencias de las que estaban compuestos, pero en conjunto le parecían más bien toscos y pesados, chapuceros más que sutiles, y sabía que él podría inventar otras fragancias muy distintas si dispusiera de las mismas materias primas. Muchas de estas materias primas ya las conocía de los puestos de flores y especias del mercado. Otras eran nuevas para él y procedió a separarlas de las mezclas para conservarlas, sin nombre, en la memoria. Ámbar, algalia, pachuli, madera de sándalo, bergamota, vetiver o poponaco, tintura de arenjuí, flor de lúpulo, castoreo. No tenía preferencias, no hacía distinciones, todavía no, entre lo que solía calificarse de buen olor o mal olor. La avidez lo dominaba. El objetivo de sus cacerías era poseer todo cuanto el mundo podía ofrecer en olores, y la única condición que ponía era que fuesen nuevos. El aroma de un caballo sudado equivalía para él a la fragancia de un capullo de rosa, y el hedor de un chinche al olor del asado de ternera que salía de una cocina aristocrática. Todo lo aspiraba, todo lo absorbía, y tampoco reinaba ningún principio estético en la cocina sintetizadora de olores de su fantasía, en la cual realizaba constantemente nuevas combinaciones odoríferas. Eran extravagancias que creaba y destruía enseguida como un niño que juega con cubos de madera.
inventivo y destructor, sin ningún principio creador aparente. El 1 de septiembre de 1753, aniversario de la ascensión al trono del rey, en el Pont Royal de la ciudad de París, se encendió un castillo de fuegos artificiales. No fueron tan espectaculares como los de la boda del rey, ni como los legendarios fuegos de artificio con motivo del nacimiento del delfín. Pero no por ello dejaron de ser impresionantes. Se habían montado ruedas solares en los mástiles de los buques y desde el puente caían al río lluvias de estrellas procedentes de los llamados toros de fuego. Y mientras tanto, en medio de un ruido ensordecedor, estallaban petardos y por el empedrado saltaban los buscapiés y centenares de cohetes se elevaban hacia el cielo pintando lirios blancos en el firmamento negro. Una muchedumbre de muchos miles de personas congregadas en el puente y en los quays de ambas orillas del río acompañaba el espectáculo con entusiasmados os, bravos e incluso vivas. Aunque el rey ocupaba el trono desde hacía 38 años y había rebasado ampliamente el punto culminante de su popularidad. Tal era el poder de unos fuegos artificiales. Grenouille los presenciaba en silencio a la sombra del pabellón de flor, en la orilla derecha, frente al Pont Royal. No movió las manos para aplaudir, ni miró una sola vez hacia arriba para ver elevarse los cohetes. Había venido con la esperanza de oler algo nuevo, pero pronto descubrió que los fuegos no tenían nada que ofrecer, olfatoriamente hablando. Aquel gran despilfarro de chispas, lluvia de fuego, estallidos y silbidos, dejaba tras de sí una monótona mezcla de olores compuestas de azufre, aceite y salitre. Se disponía ya a alejarse de la aburrida presentación para dirigirse a su casa, pasando por las galerías del Louvre, cuando el viento le llevó a algo minúsculo, apenas perceptible, una migaja, un átomo de fragancia o no, todavía menos, el indicio de una fragancia más que una fragancia en sí, y pese a ello la certeza de que era algo jamás olfateado antes. Retrocedió de nuevo hasta la pared, cerró los ojos y esponjó las ventanas de la nariz. La fragancia era de una sutileza y finura tan excepcionales que no podía captarla. Escapaba una y otra vez a su percepción, ocultándose bajo el polvo húmedo de los petardos, bloqueada por las emanaciones de la muchedumbre y dispersada en 1000 fragmentos por otros 1000 olores de la ciudad. De repente, sin embargo, volvió, pero solo en diminutos retazos, ofreciendo durante un breve segundo una muestra de su magnífico potencial, y desapareció de nuevo. Grenouille sufría un tormento. Por primera vez no era su carácter ávido el que se veía contrariado, sino su corazón el que sufría. Tuvo el extraño presentimiento de que aquella fragancia era la clave del ordenamiento de todas las demás fragancias, que no podía entender nada de ninguna si no entendía precisamente esta, y que él, Grenouille, habría desperdiciado su vida si no conseguía poseerla. Tenía que captarla, no solo por la mera posesión, sino para la tranquilidad de su corazón. La excitación casi le produjo malestar. Ni siquiera se había percatado de la dirección de donde procedía la fragancia. Muchas veces los intervalos entre un soplo de fragancia y otros duraban minutos, y cada vez le sobrecogía el horrible temor de haberla perdido para siempre. Al final se convenció desesperado de que la fragancia provenía de la otra orilla del río, de alguna parte en dirección sudeste. Se apartó de la pared de la pabellón de flor para mezclarse con la multitud y abrirse paso hacia el puente. A cada 2 pasos se detenía y ponía de puntillas con objeto de olfatear por encima de las cabezas. Al principio la emoción no le permitió oler nada, pero por fin logró captar y oliscar la fragancia, más intensa incluso que antes, y sabiendo que estaba en buen camino, volvió a andar entre la muchedumbre de mirones y pirotécnicos, que cada momento alzaban sus antorchas hacia las mechas de los cohetes.
Entonces perdió la fragancia entre la humareda de la pólvora. Le dominó el pánico. Se abrió paso a codazos y empujones. Alcanzó tras varios minutos interminables la orilla opuesta, el Hotel de Milly, el Quai Malaquais, el final de la Rue de Seine. Allí detuvo sus pasos, se concentró y olfateó. Ya lo tenía. Lo retuvo con fuerza. El olor bajaba por la Rue de Seine, claro, inconfundible, pero fino y sutil como antes. Grenouille sintió palpitar su corazón, y supo que no palpitaba por el esfuerzo de correr, sino por la excitación de su impotencia en presencia de este aroma. Intentó recordar algo parecido, y tuvo que desechar todas las comparaciones. Esta fragancia tenía frescura, pero no la frescura de las limas o las naranjas amargas, no la de la mirra, o la canela, o la menta, o los abedules, o el alcanfor, o las agujas de pino, no la de la lluvia de mayo, o el viento helado, o el agua del manantial. Y era a la vez cálida, pero no como la bergamota, el ciprés, o el almizcle, no como el jazmín o el narciso, no como el palo de rosa o el lirio. Esta fragancia era una mezcla de dos cosas, lo ligero y lo pesado. No, no una mezcla, sino una unidad, y además sutil y débil, y sólida y densa al mismo tiempo, como un trozo de seda fina y tornasolada, pero tampoco como la seda, sino como la leche dulce en la que se deshace la galleta, lo cual no era posible, por más que se quisiera. Seda y leche, una fragancia incomprensible, indescriptible, imposible de clasificar. De hecho, su existencia era imposible. Y no obstante, ahí estaba, en toda su magnífica rotundidad. Grenouille la siguió con el corazón palpitante que presentía que no era él quien seguía a la fragancia, sino que la fragancia la que le había hecho prisionero, y ahora le atraía irrevocablemente hacia sí. Continuó bajando por la Rue de Seine. No había nadie en la calle. Las casas estaban vacías y silenciosas. Todos se habían ido al río a ver los fuegos artificiales. No estorbaba ningún penetrante olor humano, ningún potente tufo de pólvora. La calle olía a la mezcla habitual de agua, excrementos, ratas, verduras en descomposición, pero por encima de todo ello flotaba, clara y sutil, la estela que guiaba a Grenouille. A los pocos pasos desapareció tras los altos edificios la escasa luz nocturna del cielo, y Grenouille continuó caminando en la oscuridad. No necesitaba ver, la fragancia le conducía sin posibilidad de error. A los 50 metros dobló a la derecha de la esquina de la Rue de Maris, una callejuela todavía más tenebrosa cuya anchura podía medirse con los brazos abiertos. Extrañamente la fragancia no se intensificó, solo adquirió más pureza, y a causa de esta pureza cada vez mayor, ganó una fuerza de atracción aún más poderosa. Grenouille avanzaba como un autómata. En un punto determinado la fragancia le guió bruscamente hacia la derecha, al parecer contra la pared de una casa. Apareció un umbral bajo que conducía al patio interior. Como en un sueño, Grenouille cruzó este umbral, dobló un recodo y salió a un segundo patio interior, de menor tamaño que el otro, donde por fin vio arder una luz. El cuadrilátero solo medía unos cuantos pasos. De la pared sobresalía un tejadillo de madera inclinado, y debajo de él, sobre una mesa, parpadeaba una vela. Una muchacha se hallaba sentada ante esta mesa, limpiando ciruelas amarillas. Las cogía de una cesta que tenía a su izquierda, las despezonaba y deshuesaba con un cuchillo, y las dejaba caer en un cubo. Debía tener 13 o 14 años. Grenouille se detuvo. Supo inmediatamente de dónde procedía la fragancia que había seguido durante más de media milla desde la otra margen del río. No de este patio sucio ni de las ciruelas. Procedía de la muchacha.
Por un momento se sintió tan confuso que creyó realmente no haber visto nunca en su vida nada tan hermoso como esta muchacha. Solo veía una silueta desde atrás, a contraluz de la vela. Pensó naturalmente que nunca había olido nada tan hermoso. Sin embargo, como conocía los olores humanos, muchos miles de ellos, olores de hombres, mujeres y niños, no quería creer que una fragancia tan exquisita pudiera emanar de un ser humano. Casi siempre los seres humanos tenían un olor insignificante o detestable. El de los niños era insulso. El de los hombres consistía en orina, sudor fuerte y queso. El de las mujeres en grasa rancia y pescado podrido. Todos sus olores carecían de interés y eran repugnantes. Y por ello ahora ocurrió que Grenouille, por primera vez en su vida, desconfió de su nariz y tuvo que acudir a la ayuda visual para creer lo que olía. La confusión de sus sentidos no duró mucho. En realidad, necesitó solo un momento para cerciorarse ópticamente y entregarse de nuevo, sin reservas, a las percepciones de su sentido del olfato. Ahora olía que ella era un ser humano. Olía el sudor de sus axilas, la grasa de sus cabellos, el olor a pescado de su sexo, y lo olía con el mayor placer. Su sudor era tan fresco como la brisa marina, el sebo de sus cabellos tan dulce como el aceite de nuez. Su sexo olía como un ramo de nenúfares, su piel como la flor de albaricoque, y la combinación de estos elementos producía un perfume tan rico, tan equilibrado, tan fascinante, que todo cuanto Grenouille había olido hasta entonces en perfumes, todos los edificios odoríferos que había creado en su imaginación, se le antojaron de repente una mera insensatez. Centenares de miles de fragancias parecieron perder todo su valor ante esta fragancia determinada. Se trataba del principio supremo, del modelo según el cual debía clasificar todos los demás. Era la belleza pura. Grenouille vio con claridad que su vida ya no tenía sentido sin la posesión de esta fragancia. Debía conocerla con todas sus particularidades, hasta el más íntimo y sutil de sus pormenores. El simple recuerdo de su complejidad no era suficiente para él. Quería grabar el apoteósico perfume como con un troquel en la negrura confusa de su alma, investigarlo exhaustivamente y en lo sucesivo solo pensar, vivir y oler de acuerdo con las estructuras internas de esta fórmula mágica. Se fue acercando despacio a la muchacha, aproximándose más y más, hasta que estuvo bajo el tejadillo, a un paso detrás de ella. La muchacha no le oyó. Tenía cabellos rojizos y llevaba un vestido gris sin mangas. Sus brazos eran muy blancos y las manos amarillas por el jugo de las ciruelas partidas. Grenouille se inclinó sobre ella y aspiró su fragancia, ahora totalmente desprovista de mezclas, tal como emanaba de su nuca, de sus cabellos y del escote, y se dejó invadir por ella como por una ligera brisa. Jamás había sentido un bienestar semejante. En cambio, la muchacha sintió frío. No veía a Grenouille, pero experimentó cierta inquietud y un singular estremecimiento, como sorprendida de repente por el viejo temor ya olvidado. Le pareció sentir una corriente fría en la nuca, como si alguien hubiera abierto la puerta de un sótano inmenso y helado. Dejó el cuchillo, se llevó los brazos al pecho y se volvió. El susto de verle la dejó pasmada, por lo que él dispuso de mucho tiempo para rodearle el cuello con las manos. La muchacha no intentó gritar, no se movió, no hizo ningún gesto de rechazo, y él por su parte no la miró. No vio su bonito rostro salpicados de pecas, los labios rojos, los grandes ojos verdes y centellantes, porque mantuvo bien cerrados los propios mientras la estrangulaba, dominado por una única preocupación,
no perderse absolutamente nada de su fragancia. Cuando estuvo muerta, la tendió en el suelo entre los huesos de ciruela. Le desgarró el vestido y la fragancia se convirtió en torrente que le inundó con su aroma. Apretó la cara contra su piel y la pasó con las ventanas de la nariz esponjada por su vientre, pecho y garganta, rostro y cabellos, y otra vez por el vientre hasta el sexo, los muslos y las blancas pantorrillas. La olfateó desde la cabeza hasta la punta de los pies, recogiendo los últimos restos de su fragancia en la barbilla, en el ombligo y en el hueco del codo. Cuando la hubo olido hasta marchitarla por completo, permaneció todavía un rato a su lado en cuclillas para sobreponerse, porque estaba saturado de ella. No quería derramar nada de su perfume, y ante todo tenía que dejar bien cerrados los mamparos de su interior. Después se levantó y apagó la vela de un soplo. Momentos más tarde llegaron los primeros trasnochadores por la Rue de Seine, cantando y lanzando vivas. Grenouille se orientó olfativamente por la callejuela oscura hasta la Rue des Petits Augustins, paralela a la Rue de Seine, que conducía al río. Poco después descubrieron el cadáver. Gritaron, encendieron antorchas y llamaron al guardia. Grenouille estaba desde hacía rato en la orilla opuesta. Aquella noche su cubil se le antojó un palacio y su catre una cama con colgaduras. Hasta entonces no había conocido la felicidad, todo lo más algunos raros momentos de sordo bienestar. Ahora, sin embargo, temblaba de felicidad hasta el punto de no poder conciliar el sueño. Tenía la impresión de haber nacido por segunda vez. No, no por segunda, sino por primera vez, ya que hasta la fecha había existido como un animal, con solo una nebulosa conciencia de sí mismo. En cambio, hoy le parecía saber por fin quién era en realidad. Nada menos que un genio, y que su vida tenía sentido, una meta y un alto destino. Nada menos que el de revolucionar el mundo de los olores, y que solo él en todo el mundo poseía todos los medios para ello, a saber, su exquisita nariz, su memoria fenomenal y lo más importante de todo, la excepcional fragancia de esta muchacha de la Rue des Marais, en cuya fórmula mágica figuraba todo lo que componía una gran fragancia, un perfume, delicadeza, fuerza, duración, variedad y una belleza abrumadora e irresistible. Había encontrado la brújula de su vida futura, y como todos los monstruos geniales a quienes un acontecimiento externo abre una vía recta en la espiral caótica de sus almas, Grenouille ya no se apartó de lo que él creía haber reconocido como la dirección de su destino. Ahora vio con claridad por qué se aferraba a la vida con tanta determinación y terquedad. Tenía que ser un creador de perfumes. Y no uno cualquiera, sino el perfumista más grande de todos los tiempos. Aquella misma noche pasó revista, primero despierto y luego en sueños, al gigantesco y desordenado tropel de sus recuerdos. Examinó los millones y millones de elementos odoríferos y los ordenó de manera sistemática. Bueno con bueno, malo con malo, delicado con delicado, tosco con tosco, hedor con hedor, ambrosía con ambrosía. En el transcurso de la semana siguiente perfeccionó este orden, enriqueciendo y diferenciando más el catálogo de aromas y dando más claridad a las jerarquías. Y pronto pudo dar comienzo a los primeros edificios planificados de olores. Casas, paredes, escalones, torres, sótanos, habitaciones, aposentos secretos. Una fortaleza interior, embellecida y perfeccionada a diario de las más maravillosas composiciones de aromas. El hecho de que esta magnificencia se hubiera iniciado con un asesinato le resultaba, cuando tenía conciencia de ello, por completo indiferente. Ya no podía recordar la imagen de la muchacha de la Rue des Marais, ni su rostro ni su cuerpo.
pero conservaba y poseía lo mejor de ella, el principio de su fragancia. En aquella época había en París una docena de perfumistas. 6 de ellos vivían en la orilla derecha, 6 en la izquierda y uno justo en medio, en el Pont au Change, que unía la orilla derecha con la Ile de la Cite. En ambos lados de este puente se apiñaban hasta tal punto las casas de 4 pisos, que al cruzarlo no se podía ver el río y se tenía la impresión de andar por una calle normal, trazada sobre tierra firme, que era además muy elegante. De hecho, el Pont au Change pasaba por ser el centro comercial más distinguido de la ciudad. En él se encontraban las tiendas más famosas, los joyeros y ebanistas, los mejores fabricantes de pelucas y bolsos, los confeccionistas de las medias y la ropa interior más delicadas, los comercios de marcos, botas de montar y bordado de charreteras, los fundidores de botones de oro y los banqueros. También estaba aquí el negocio de la vivienda del perfumista y fabricante de guantes Giuseppe Baldini. Sobre su escaparate pendía un magnífico toldo esmaltado en verde y al lado podía verse el escudo de Baldini, todo en oro, con un frasco dorado del que salía un ramillete de flores doradas, y ante la puerta una alfombra roja que igualmente llevaba el escudo de Baldini bordado en oro. Cuando se abrían las puertas sonaba un carillón persa y 2 garzas de plata empezaban a lanzar por los picos agua de violeta que caía en un cuenco dorado que tenía la misma forma de frasco que el escudo de Baldini. Detrás del mostrador de clara madera de boj se hallaba el propio Baldini, viejo y rígido como una estatua, con peluca empolvada de plata y levita ribeteada de oro. Una nube de agua de frangipán, con la que se rociaba todas las mañanas, le rodeaba de modo casi visible, y relegaba su persona a una difusa lejanía. En su movilidad parecía su propio inventario. Solo cuando sonaba el carillón y escupían las garzas, lo cual no sucedía muy a menudo, cobraba vida de repente. Su figura se encogía, pequeña e inquieta, y después de muchas reverencias detrás del mostrador, salía precipitadamente, tan deprisa que la nube de agua de frangipán apenas podía seguirle, para pedir a los clientes que se sentaran a fin de elegir entre los más selectos perfumes y cosméticos. Baldini los tenía a millares. Su oferta abarcaba desde las essence absolues, esencias de pétalos, tinturas, extractos, secreciones, bálsamos, resinas y otras drogas en forma líquida, sólida o cerea, hasta aguas para el baño, lociones, sales volátiles, vinagres aromáticos y un sinnúmero de perfumes auténticos, pasando por diversas pomadas, pastas, polvos, jabones, cremas, almohadillas perfumadas, mandolinas, brillantinas, cosmético para los bigotes, gotas para las verrugas y emplastos de belleza. Sin embargo, Baldini no se contentaba con estos productos clásicos del cuidado personal. Su ambición consistía en reunir en su tienda todo cuanto oliera o sirviera para producir olor. Y así, junto a las pastillas olorosas y los pebetes y sahumerios, tenía también especias, desde semillas de anís a canela, jarabes, licores y jugos de fruta, vinos de Chipre, Málaga y Corinto, mieles, cafés, tés, frutas secas y confitadas, higos, bombones, chocolates, castañas e incluso alcaparras, pepinos y cebollas adobados y atún en escabeche. Y además lacre perfumado, papel de cartas oloroso, tinta para enamorados que olía a esencia de rosas, carpetas de cuero español, portaplumas de madera de sándalo blanca, estuches y cofres de madera de cedro, ollas y cuencos para pétalos, recipientes de latón para incienso, frascos y botellas de cristal con tampones de ámbar pulido, guantes y pañuelos perfumados, acericos rellenos de flores de nuez moscada y papeles pintados con olor al mezcle que podían llenar de perfume una habitación durante más de 100 años. Como es natural,
No todos estos artículos tenían cabida en la pomposa tienda que daba a la calle, o el puente, por lo que a falta de un sótano tenían que guardarse no solo en el almacén propiamente dicho, sino también en todo el primero y segundo piso y en casi todas las habitaciones de la planta bajas orientadas al río. El resultado era que en casa de Baldini reinaba un caos indescriptible de fragancias, precisamente por ser tan selecta la calidad de cada uno de los productos, ya que Baldini solo compraba lo mejor. El conjunto de olores era insoportable, como una orquesta de 1000 músicos que tocaran fortísimo 1000 melodías diferentes. El propio Baldini y sus empleados eran tan insensibles a este caos como ancianos directores de orquesta ensordecidos por el estruendo, y también su esposa, que vivía en el tercer piso y defendía encarnizadamente su vivienda contra cualquier ampliación del almacén. Percibía los múltiples olores y muestras de saturación. No así el cliente que entraba por primera vez en la tienda de Baldini. La mezcla de fragancias le salía al paso como un puñetazo en la cara, y según su constitución le exaltaba o aturdía, y en cualquier caso confundía de tal modo sus sentidos que a menudo olvidaba por qué había venido. Los chicos de los recados olvidaban sus encargos, los caballeros altivos se volvían suspicaces, y alguna que otra dama sufría un ataque mitad histérico, mitad claustrofóbico, se desmayaba, y solo podía ser reanimada con las sales volátiles más fuertes, compuestas de esencias de claveles, amoníaco y alcohol alcanforado. En semejantes circunstancias no era de extrañar que el carillón persa de la puerta de Giuseppe Baldini sonara cada vez con menos frecuencia, y las garzas de plata escupieran a intervalos cada vez más largos. «Chenier», gritó Baldini desde detrás del mostrador, donde había pasado horas inmóvil como una estatua, mirando fijamente la puerta. «Poneos la peluca». Y entre jarras de aceite de oliva y jamones de Bayona colgados del techo, Chenier, el encargado de Baldini, algo más joven que éste, pero también un hombre viejo, apareció en la parte elegante del establecimiento. Se sacó la peluca del bolsillo de la levita y se la encasquetó. «¿Salís, señor Baldini?» «No», respondió el interpelado. «Me retiraré unas horas a mi despacho y no deseo ser molestado bajo ningún concepto». «Ah, comprendo. Pensáis crear un nuevo perfume». Baldini: «Así es, destinado a perfumar un cuero español para el conde Beaumont. Me ha pedido algo nuevo, algo como... Creo que ha mencionado algo llamado Amor y Psique, obra de ese chapucero de la Rue Saint-André-des-Arts, ese Pélissier. Eso, Pélissier, eso es. Así se llama el chapucero, Amor y Psique de Pélissier. ¿Lo conocéis?» «Sí, claro. Se huele ya por todas partes. Se huele en todas las esquinas. Aunque, si deseáis saber mi opinión, nada especial. Desde luego no puede compararse en modo alguno con lo que vos compondréis, señor Baldini». «Naturalmente que no. Ese amor y psique tiene un olor en extremo vulgar». «¿Vulgar?» «Completamente vulgar, como todo lo de Pélissier. Creo que contiene aceite de lima». «¿De veras? ¿Y qué más?» «Esencia de azahar, tal vez. Y posiblemente tintura de romero, aunque no puedo afirmarlo con seguridad». «No me importa nada en absoluto». «Naturalmente. Me importa un bledo lo que ese chapucero de Pélissier ha echado en su perfume. No me pienso inspirar en él». «Con toda la razón, monsieur. Como sabéis, nunca me inspiro en nadie. Como sabéis, elaboro siempre mis propios perfumes». «Lo sé, monsieur. La idea nace siempre de mí. Lo sé. Y tengo intención de crear para el conde Beaumont algo que hará verdaderamente furor. Estoy convencido de ello, señor Baldini».
Encargaos de la tienda, necesito tranquilidad. No dejéis que nadie se acerque a mí, Chenier. Dicho lo cual, salió, arrastrando los pies, ya no como una estatua, sino como correspondía a su edad, encorvado, incluso como apaleado, y subió despacio la escalera hasta el primer piso, donde estaba su despacho. Chenier se colocó detrás del mostrador en la misma posición que adoptara antes el maestro, y se quedó mirando fijamente la puerta. Sabía qué ocurriría durante las próximas horas. Nada en la tienda y arriba en el despacho, la catástrofe habitual. Baldini se quitaría la levita impregnada de agua de frangipan, se sentaría ante su escritorio y esperaría una inspiración. Esta inspiración no llegaría. Entonces se dirigiría a toda prisa al armario donde guardaba centenares de frascos de ensayo y haría una mezcla al azar. Esta mezcla no daría el resultado apetecido. Con una maldición, abriría de par en par la ventana y tiraría el frasco al río. Haría otra prueba, que también fracasaría, y entonces empezaría a gritar y vociferar, y acabaría hecho un mar de lágrimas en la habitación de ambiente casi irrespirable. Hacia las 7 de la tarde bajaría desconsolado, temblando y llorando, y confesaría: Chenier, ya no tengo olfato, no puedo crear el perfume, no puedo entregar el cuero español para el conde. Estoy perdido, estoy muerto por dentro, quiero morirme. Chenier, ayúdame a morir. Y Chenier le propondría enviar a alguien por un frasco de amor y psique, y Baldini accedería con la condición de que nadie se enterase de semejante vergüenza. Chenier lo juraría y por la noche perfumarían el cuero del conde Vermont con la fragancia ajena. Así sería, y no de otro modo, y el único deseo de Chenier era que toda la escena ya se hubiera desarrollado. Baldini ya no era un gran perfumista. Antes sí. En su juventud, 30 o 40 años, había creado la Rosa del Sur y el Bouquet Galant de Baldini, dos perfumes realmente grandes a los que debía su fortuna. Pero ahora era viejo y se había consumido. Ya no conocía las modas de la época y los gustos nuevos de la gente. Y cuando lograba componer una fragancia inédita, era una mezcla pasada de moda, invendible, que al año siguiente diluían en una décima parte y malvendían como agua perfumada para surtidor. Lo siento por él, pensó Chenier, arreglándose la peluca ante el espejo. Lo siento por el viejo Baldini y también por su bonito negocio, porque lo arruinará. Y lo siento por mí, que ya seré demasiado viejo para remontarlo cuando lo haya arruinado. Giuseppe Baldini se despojó efectivamente de la perfumada levita, pero solo por costumbre. Hacía mucho tiempo que ya no le molestaba el olor del agua de frangipan, porque había vivido impregnado de él durante décadas y ya no lo percibía en absoluto. También cerró la puerta del despacho, deseando estar tranquilo, pero no se sentó ante el escritorio a cavilar y esperar una inspiración, porque sabía mucho mejor que Chenier que esta inspiración no vendría. En realidad nunca había tenido ninguna. Era cierto que estaba gastado y viejo, y ya no era un gran perfumista, pero solo él sabía que no lo había sido en su vida. La Rosa del Sur era herencia de su padre, y la receta del Bouquet Galante de Baldini la había comprado un comerciante de especias genovés a su paso por París. Sus otros perfumes eran mezclas ya conocidas. Él no había creado nunca ninguno. No era un creador, solo un mezclador concienzudo de olores acreditados, como un cocinero que con rutina y buenas recetas prepara buenas comidas pero nunca ha inventado ningún plato propio. Si continuaba todavía con toda aquella comedia de laboratorio, los experimentos, la inspiración, y en secreto, era porque formaban parte de la imagen profesional de un maître parfumeur en Gentier. Un perfumista era una especie de alquimista que realizaba milagros, y si la gente así lo quería, ¿qué remedio?
Solo él sabía que su arte era una artesanía como cualquier otra, y esto constituía su orgullo. No quería ser ningún inventor. Para él inventar era muy sospechoso, porque siempre significaba quebrantar alguna regla. No tenía la menor intención de crear un nuevo perfume para el conde Vermont. En todo caso, cuando más tarde bajara a la tienda, no se dejaría convencer por Chenier para procurarse el amor y psique de Pellicier. Ya lo tenía. Allí estaba, sobre el escritorio situado ante la ventana, en un pequeño frasco de cristal de tapón pulido. Lo había comprado hacía ya 2 días. No personalmente, claro. No podía ir en persona a casa de Pellicier a comprar un perfume. Lo había hecho a través de un intermediario, que había actuado a través de otro intermediario. Se imponía ser precavido, porque Baldini no quería el perfume simplemente para impregnar el cuero español. Para eso no habría bastado aquella cantidad tan pequeña. Su intención era peor. Quería copiarlo. No se trataba de nada prohibido, desde luego, pero sí de algo muy poco delicado. Imitar secretamente el perfume de un competidor y venderlo con la propia firma era una indelicadeza flagrante. Aún era peor, sin embargo, ser sorprendido haciéndolo, y por esa razón Chenier no podía saber nada, porque Chenier era un charlatán. Ah, qué triste resultaba para un hombre cabal verse obligado a seguir caminos tan sinuosos. Qué triste manchar de aquel modo tan sórdido lo más valioso que el hombre posee, su propio honor. Pero qué hacer si no. El conde Vermont era un cliente al que no podía perder. Ya casi no le quedaba ninguno. Tenía que correr detrás de la clientela como a principios de los años 20, cuando se hallaba en los comienzos de su carrera y tenía que ir por las calles con el maletín. Solo Dios sabía que él, Giuseppe Baldini, propietario del mayor y mejor situado establecimiento de sustancias aromáticas de París, un negocio próspero, tenía que volver a depender económicamente de las rondas domiciliarias que hacía con el maletín en la mano. Y esto no le gustaba nada, porque ya tenía más de 60 años, y detestaba esperar en antesalas frías y vender a viejas marquesas, a fuerza de palabrería, agua de 1000 flores y vinagre aromático o ungüentos para la jaqueca. Además, en aquellas antesalas se encontraba uno con los competidores más repugnantes. Había un advenedizo llamado Bruit, de la Rue Dauphine, que afirmaba poseer la mayor lista de pomadas de Europa, o Couture, de la Rue Mauconseil, que había llegado a proveedor de la corte de la condesa de Artois, o aquel imprescindible Antoine Pellicier, de la Rue Saint-André des Arts, que cada temporada lanzaba un nuevo perfume que enloquecía a todo el mundo. Así pues, un perfume de Pellicier podía desequilibrar todo el mercado. Si un año se ponía de moda el agua húngara y Baldini hacía provisión de espliego, bergamota y romero para satisfacer la demanda, Pellicier se descolgaba con el aire de almizcle, un perfume de extraordinaria densidad. Entonces todos querían de repente oler como un animal, y Baldini tenía que emplear el romero en loción capilar y el espliego en saquitos olorosos. Si por el contrario se abastecía para el año siguiente de las grandes cantidades correspondientes de almizcle, algalía y castoreo, Pellicier sacaba un perfume llamado Flor de Bosque, que se convertía en un éxito instantáneo. Y si Baldini finalmente, experimentando durante noches enteras o gastando mucho dinero en sobornos, averiguaba la composición de Flor de Bosque, Pellicier creaba Noches Turcas, o Fragancia de Lisboa, o Bouquet de la Corte, o El Diablo sabía qué más. Aquel hombre era en todo caso con su irrefrenable creatividad un peligro para todo el oficio. Uno deseaba que volviera a la rigidez del antiguo derecho gremial, la vuelta de las medidas draconianas contra aquel hombre insolidario, aquel inflacionista del perfume. Deberían retirarle la patente,
prohibirle de plano el ejercicio de su profesión, y sobre todo, ese tipo debía hacer primero un aprendizaje, porque el tal Pelicier no era un perfumista y maestro en guantería. Su padre solo elaboraba vinagres, y Pelicier debía dedicarse a lo mismo y nada más. Pero como la elaboración de vinagres le daba derecho a tener líquidos alcohólicos, había irrumpido como una mofeta en el terreno de los verdaderos perfumistas para mezclar sus chapucerías. ¿Qué falta hacía un nuevo perfume cada temporada? ¿Acaso era necesario? El público estaba antes muy satisfecho con agua de violetas y sencillos aromas florales en los que tal vez se introducía un ligero cambio cada 10 años. Durante milenios, la gente se había contentado con incienso, mirra, un par de bálsamos, aceites y hierbas aromáticas, e incluso cuando aprendieron a destilar con retortas y alambiques, mediante el vapor del agua, condensando el principio aromático de hierbas, flores y maderas en formas de aceite volátil, o a obtenerlo separándolo de semillas, huesos y cáscaras con presas de roble, o desprender los pétalos con grasas cuidadosamente filtradas. El número de perfumes siguió siendo modesto. Por aquel entonces un personaje como Pelicier habría sido imposible, ya que para la creación de una simple pomada se requerían habilidades que el adulterador de vinagres no conocía ni en sueños. No solo había que saber destilar, sino ser al mismo tiempo experto en pomadas, boticario, alquimista y artesano, comerciante, humanista y jardinero. Era preciso saber distinguir entre la grasa de riñones de carnero y el sebo de ternera, y entre una violeta Victoria y una de Parma. Se debía dominar la lengua latina y saber cuándo se cosecha el heliotrópo y cuándo florece el pelargonio, y que la flor del jazmín pierde su aroma a la salida del sol. Sobre estas cosas el tal Pelicier no tenía, naturalmente, la menor idea. Era probable que nunca hubiera abandonado París y nunca hubiera visto el jazmín en flor, y por consiguiente no sospechara siquiera el trabajo ímprobo que se necesitaba para obtener de centenares de miles de estas flores una bolita de concret o unas gotas de Essence Absolute. Seguramente solo conocía el jazmín como un líquido concentrado de color marrón oscuro contenido en un frasquito que guardaba en la caja de caudales junto a muchos otros frasquitos de los perfumes de moda. No, una figura como el Cursi de Pelicier no habría destacado en los viejos y buenos tiempos de la artesanía. Para ello le faltaba todo: carácter, formación, mesura y el sentido de la subordinación gremial. Sus éxitos en perfumería se debían exclusivamente a un descubrimiento hecho 200 años atrás por el genial Mauritius Frangipani, un italiano, por cierto, consistente en que las sustancias aromáticas son solubles en alcohol. Al mezclar sus polvos odoríferos con alcohol y convertir su aroma en un líquido volátil, Frangipani liberó el perfume de la materia. Espiritualizó el perfume, lo redujo a su esencia más pura. En una palabra, lo creó. ¡Qué obra! ¡Qué proeza trascendental! Solo comparable, de hecho, a los mayores logros de la humanidad, como el invento de la escritura por los asirios, la geometría euclidiana, las ideas de Platón y la transformación de uvas en vino por los griegos. Una obra digna de Prometeo. Y no obstante, como todos los grandes logros intelectuales, que no solo proyectan luz, sino también sombras, y ocasionan a la humanidad disgustos y calamidades, además de ventajas, también el magnífico descubrimiento de Frangipani tuvo consecuencias perjudiciales, porque al aprender el hombre a condensar en tinturas la esencia de flores y plantas, maderas y resinas y secreciones animales, y a conservarlas en frascos,
El arte de la perfumería se fue escapando de las manos de los escasos artesanos universales y quedó expuesta a los charlatanes, solo dotados de un olfato fino, como por ejemplo esta mofeta de Pellicier. Sin preocuparse de dónde procedía el maravilloso contenido de sus frascos, podía obedecer simplemente a sus caprichos olfatorios y mezclar lo primero que se le ocurriera o lo que deseara el público en aquel momento. El bastardo de Pellicier poseía sin duda a los 35 años una fortuna mayor de la que él, Baldini, había logrado amasar después de 3 generaciones de perseverante trabajo, y la de Pellicier aumentaba día a día, mientras la suya, la de Baldini, disminuía a diario. Una cosa así no habría podido ocurrir nunca en el pasado, que un artesano prestigioso y comerciante introducido tuviera que luchar por su mera existencia no se había visto hasta hacía pocas décadas. Desde que el frenético afán de novedad reinaba por doquier y en todos los ámbitos, solo se veía esta actividad incontenible, esta furia por la experimentación, esta megalomanía en el comercio, en el tráfico y en las ciencias, y la locura de la velocidad. ¿Para qué necesitaban tantas calles nuevas que se excavaban por doquier y los puentes nuevos? ¿Para qué? ¿Qué ventaja tenía poder viajar a Lyon en una semana? ¿A quién le importaba esto? ¿A quién beneficiaba? ¿O cruzar el Atlántico, alcanzar la costa americana en un mes? Como si no hubieran vivido muy bien sin este continente durante miles de años. ¿Qué se le había perdido al hombre civilizado en las selvas de los indios o en estas tierras de negros? Incluso iban a Laponia, que estaba en el norte, entre hielos eternos, donde vivían salvajes que comían pescado crudo, y ahora querían descubrir un nuevo continente, que por lo visto se hallaba en los mares del sur, donde quiera que estuviesen estos. ¿Y para qué tanto frenesí? Porque lo hacían los demás, los españoles, los malditos ingleses, los impertinentes holandeses, contra quienes se libraba una guerra cuyo coste era exorbitante, nada menos que 300.000 libras, pagadas con nuestros impuestos. Costaba un barco de guerra, que encendía el primer cañonazo y no se recobraba jamás. Ahora el señor ministro de Finanzas exigía la 10ª parte de todos los ingresos, lo cual era ruinoso, aunque no se pagara, porque el estado de ánimo general era de por sí nocivo. Sería todo por hoy. Hasta el siguiente video.